Muy buenas mis queridos youtubers, bienvenidos a su canal J Soluciones. En esta oportunidad estaremos aprendiendo lo que es el manejo del software Mónica, específicamente en lo que es la creación de una empresa, que sería prácticamente el apartado más básico del mismo programa. Tenemos que considerar, para los que todavía no lo saben, que Mónica es un software que nos permite gestionar nuestra compañía, teniendo en cuenta que tenemos los apartados de facturación, inventario, contabilidad, la creación de proveedores y clientes y demás. Aparte de eso, también tenemos lo que es la creación del punto de venta, para lo que es la habilitación de lo que son las impresoras gaveta. E igualmente tenemos la opción de crear privilegios de acceso para así tener control de todo lo que tiene que ver con el acceso al programa. Entonces, sin más dilación, vamos a ver cómo se crea a primera instancia una empresa Mónica. Vamos a acceder al programa. Aquí en esta, que es la versión 8.5, tenemos varias empresas creadas. Basta con seleccionar una de ellas. Por ejemplo, tengamos en conocimiento, en este caso, la clave. Ya que tenemos que tener acceso con cualquiera de las empresas que se hayan creado, cuando Mónica se instala a primera instancia, viene con una compañía por defecto que no tiene contraseña, pero en este caso, como ya se han creado varias que tienen contraseña, pero tenemos que acceder con una empresa cualquiera para poder a partir de ella crear nuestra empresa. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí en el panel principal de control, nos vamos a ir al apartado de parámetros. Y lo siguiente será darle en otra empresa. Aquí tenemos dos opciones para eliminar y agregar o adicionar una empresa. En este caso, como vamos a crear una empresa, vamos sencillamente a darle a adicionar empresa. Y basta con simplemente colocar el nombre de nuestra compañía. Es prácticamente suficiente para crear como una especie de contenedor vacío de dicha empresa. Vamos a poner por un ejemplo, a poner Artlist.io. Vamos a poner compañía de ejemplo de SRL como el nombre para nuestra compañía de ejemplo, valga la redundancia. Aquí tenemos que considerar que tenemos varias opciones. Por un ejemplo, entre estas verdes, tenemos la opción que dice, por un ejemplo, si desea utilizar el inventario de otra empresa, si le damos o lo tiramos que sí, esto nos permitirá emigrar desde la misma inversión de Mónica de otra máquina, poder emigrar ese inventario, al igual que los diferentes factores que nos indican aquí en estas tres opciones. Si se fijan también, a primera instancia el botón de iniciar está bloqueado porque solamente hemos afectado el apartado donde se coloca el nombre de la empresa, que para poder habilitar el botón de iniciar tenemos que, aunque sea, dar un clic en cualquier parte que no sea el marco en blanco para que se habilite el botón. Estas opciones ustedes las seleccionarán dependiendo de cómo vayan a manejar la información, en dado caso estén emigrando información desde otra máquina. En dado caso no vayan a emigrar ninguna información, simplemente dejan las opciones como están. Dan un clic, por ejemplo, en una parte de afuera, en el formulario, en uno cualquiera. Inmediatamente se habilitará el botón. Le damos a iniciar. Mónica nos pregunta que si deseamos continuar o que si estamos seguros si deseamos continuar. Le damos que sí. Y Mónica comienza con lo que es la creación de ese contenedor que hasta cierto punto está vacío porque no le hemos introducido la información básica, la cual vamos a hacer más adelante. Aquí Mónica nos indica que la empresa fue creada, nos retorna al formulario anterior y simplemente retornamos hasta salir del sistema para que así ya podamos visualizar
la empresa que ya hemos creado, que como ya pudimos ver, es la compañía que se llama Compañía Ejemplo SRL. Si le damos doble clic, simplemente seleccionamos y le damos a Enter para acceder a dicha empresa. Si se fijan, o no sé si llegaron a fijarse en la ventana cuando estábamos con la compañía anterior, tenía ciertas informaciones en esta parte de aquí, porque corresponde a la información básica de la empresa, pero como esta todavía no le hemos introducido nada de esta información, por eso no aparece aquí, que en este caso sería el próximo paso a seguir: llenar toda esa información básica y las configuraciones básicas de dicha empresa que hemos creado. Entonces, para ello, para poder hacer esto, simplemente vamos a ir nuevamente aquí a parámetros, vamos a ir a generales y le vamos a dar a básico. En este caso aquí vamos a tener que llenar todos estos apartados uno por uno, para que así incluso nos aparezca una sexta opción que hace referencia a lo que son los números comprobantes fiscales, el cual vamos a ver cómo se introducen más adelante. Entonces, a primera instancia, en la primera opción, vamos a ver que aquí está el nombre de la empresa y nos pide que introduzcamos información como la dirección. Aquí incluso podemos aprovechar para poner un eslogan si lo deseamos. Por un ejemplo, en esta línea podemos poner un eslogan. Aquí es el formato como se ve la fecha en algunos países, pero usted simplemente la coloca así mismo como su país lo indica. En este caso, por un ejemplo, podemos colocar un eslogan que diga, vamos a suponer, todo al alcance de tus manos, por poner algo. Podemos, por un ejemplo, un eslogan, todo al alcance de tus manos. Al siguiente vamos a poner la dirección, por ejemplo, Avenida Los Restauradores. Vamos a poner ahí edificio número 5, por poner algo. A primera instancia, aquí, bueno, podemos también poner un teléfono ficticio, aunque sea. Por ejemplo, ponemos teléfono. Ponemos 809 774 2132. Este es simplemente a modo de ejemplo, no es que este número exista, aunque posiblemente sí, pero esto es simplemente uno inventado por ahora. Aquí ustedes, si quieren, también colocan el número de fax, el número de celular, en dado caso lo deseen, y todo correspondiente a la dirección de la compañía. Aquí en este apartado que dice QI, hace referencia al RNC. Como todavía no hemos configurado el apartado regional, por eso aparece el término QI, porque es la terminología o la sigla que se utiliza en países como Argentina. Entonces es uno de los países que incluso adopta el sistema por defecto, pero ya más adelante vamos a ver que si retornamos a este apartado después de haber hecho las configuraciones regionales, va a aparecer el término RNC por la configuración regional nuestra. En el caso de nosotros, como estamos en mi caso, que estamos en República Dominicana, vamos a ver que aparece RNC. Posiblemente este término cambie dependiendo la región. Por ejemplo, aquí inventamos un número, ya que el RNC suele ser incluso de la misma longitud de la cédula, podemos poner un número muy similar en este caso. Por ejemplo, podemos poner el 223 005 76 76 8, por poner algo. El registro empresarial es un registro que ya sabemos que regularmente tenemos a la mano cuando declaramos nuestra empresa. Es simplemente un código que indica el registro de nuestra empresa en el ambiente comercial, y en este caso simplemente vamos a colocar la ciudad de nuestro país. Ahí se nos fue mayúscula, cambiamos. Y ya cuando hemos introducido toda la información pertinente, simplemente le damos a aceptar. Mónica nos dice que esto fue registrado y simplemente seguimos con el próximo apartado. En este apartado vamos a hacer las configuraciones regionales.
En este caso vamos a seleccionar o a buscar nuestro país de residencia, en este caso República Dominicana, y vamos a utilizar el símbolo de la moneda que regularmente utilizamos aquí, que en este caso sería RD y el símbolo de pesos. Y dejamos nuestro idioma en español. El formato de fecha que nosotros regularmente utilizamos es día, mes y año. En otros países podría ser mes, día y año, que ya usted en este caso lo selecciona según sea pertinente. Aquí nos indica en esta parte que si queremos que el separador decimal sea punto, ya que en otros países es la coma en sentido inverso. En nuestro país, por un ejemplo, regularmente utilizamos como separadores de miles la coma y el separador decimal el punto. En otros países es totalmente inverso, como lo indica en esta opción, e incluso nos da un pequeño ejemplo de cómo se vería la cantidad al nosotros hacer esa configuración. En este caso aquí, por un ejemplo, seleccionamos cuántos números o símbolos numéricos van a salir o se van a mostrar después del punto decimal. Y aquí nos muestra un ejemplo de cómo se verá la cantidad seleccionando o dejándolo esta opción así como está. Aquí nosotros podemos poner si es pertinente que puede ser 1, que no se muestre ningún dígito o que se muestre en 3 según sea pertinente. Aquí regularmente en la mayoría de los casos se suele utilizar 2 dígitos después del punto decimal. Y como les dije, aquí nos da un ejemplo de cómo se ve la cantidad. Al hacer todas las configuraciones del lugar, teniendo en cuenta que ya configuramos el formato de la fecha, el idioma, el símbolo de la moneda, nuestro país, que vamos a utilizar como separadores tanto de miles como decimal, y la cantidad de dígitos después del punto decimal, simplemente le damos a aceptar. Mónica acepta la modificación del registro y seguimos con el próximo apartado. En este caso, en este formulario, el cual dice contadores, nos muestra cómo en los diferentes formularios que regularmente nosotros imprimimos, como son las estimaciones, que en este caso hace referencia a las cotizaciones, las órdenes de compra y demás, con qué numeraciones van a iniciar en el sistema. Mónica por defecto guarda algunos números, pero si usted cree que no es necesario el conservar estos números, usted simplemente coloca que todos los formularios inicien en el número 1 y que el incremento, que es lo que se coloca aquí, sea de 1 en 1, porque Mónica por defecto tiene que ser de 2 en 2, pero en este caso si usted lo deja así, cuando usted emita un formulario, el próximo en emitirse será por un ejemplo, del 1 saltará al número 3 y luego al número 5 y así sucesivamente. Y ese conteo hasta cierto punto en la mayoría de las compañías no sería coherente. En este caso, ponemos a que todos inicien en 1 y que igualmente el incremento sea de 1 en 1. Entonces simplemente le damos a aceptar, Mónica acepta el cambio y seguimos con el próximo apartado. Aquí, en este apartado de las facturas, Mónica nos permite elegir hasta la manipulación simultánea de 3 tipos de facturas y cada una la podemos modificar por separado para que las informaciones se puedan manipular en cada factura. Esto es por un ejemplo, si usted sabe que va a contar con diferentes clientes y que esos clientes van a tener diferentes opciones o diferentes privilegios, porque por un ejemplo puede ser que usted se maneje con clientes normales, decida facturarle diferente a lo que son los familiares, amigos, etcétera, o simplemente tenga diferentes tipos de clientes. Usted selecciona la cantidad de facturas según sea pertinente. Mónica nos permite utilizar hasta 3 facturas de forma simultánea. Nosotros vamos a dejar por defecto en una y vamos a ver que individualmente de que la seleccionemos, si le damos aquí donde dice formato, vamos a poder modificar esa factura en ciertos aspectos. Por ejemplo, en este caso podemos ver cómo es la distribución en el encabezado de nuestra información, incluido el eslogan, y podemos colocar información tanto después de la factura o del término factura aquí como al pie de la página de dicha factura, y esto lo podemos hacer a través de estas herramientas que tenemos aquí en el lateral derecho. Por ejemplo, si queremos que aparezca un determinado texto después del término factura, lo podemos colocar e igualmente al final podemos también colocar otro texto, teniendo en cuenta que muchas veces las compañías utilizan mayormente el pie
de la página para colocar lo que son sus políticas de devoluciones, los agradecimientos y un conjunto de cosas más. Esto ya usted decide qué es lo que va a colocar aquí y, según sea pertinente. Nosotros simplemente vamos a abarcar el pie de la página y vamos, por un ejemplo, a colocar algo sencillo. En este caso vamos a poner gracias por su compra. Ahí ustedes pueden poner lo que ustedes consideren pertinente. Ahí usted puede decir, no se aceptan devoluciones después de las 24 horas en compras superiores a tal o en determinados artículos. Ahí usted puede incluso detallar cuáles son sus políticas de devolución y demás. Aquí simplemente vamos a hacer algo rapidito y vamos a poner simplemente un agradecimiento. Si le damos a aceptar, Mónica aquí nos presenta un mensaje de que ese cambio fue realizado y al darle a cualquier botón, como nos indica aquí, simplemente nos va a aparecer el término aquí al final o en el pie de la página. Así mismo como se va a distribuir, inmediatamente nosotros decidamos imprimir. Aquí tenemos también la opción de que podemos seleccionar el tipo de papel que vamos a imprimir e igualmente podemos cambiar el término factura en dado caso que queramos ponerle otra cosa, podemos también igualmente hacerlo. Tenemos también aquí la opción de que podemos indicarle al sistema de que en cada página, aunque en muchas ocasiones no es pertinente, de que en dado caso la factura se extienda, nos puede imprimir el total en cada página. En este caso no lo haremos, incluso en muchos casos, como le dije, no lo creo pertinente, porque regularmente cuando nosotros vemos una factura que llega hasta el extremo de la hoja y que no nos muestra el total, nos da a entender de forma automática que sigue en una próxima página y eso nos permite hasta cierto punto llegar a percibirlo de esta manera. Entonces aquí simplemente le vamos a aceptar. Mónica dice que esos cambios fueron actualizados, presionamos una tecla y se habrán grabado esos cambios. Ya nosotros a partir de aquí, cuando imprimamos un formulario, esta información que hemos plasmado aquí en la parte inferior de la factura va a aparecer siempre. Entonces aquí ya simplemente le damos a retornar. Individualmente de que nosotros seleccionemos la cantidad de facturas que vamos a manipular de forma simultánea, hay ciertas preferencias que se aplican de forma generalizada y eso lo podemos modificar o apreciar en este apartado de preferencia, donde, por ejemplo, si usted sabe que usted va a facturar de forma tal de que usted al costo base del producto más un cálculo adicional, que en este caso sería el impuesto, le va a dar su total neto, usted sencillamente deja la opción como está. Pero en dado caso, usted sabe que, por un ejemplo, pueda que al total bruto o al subtotal usted le calcule tanto el impuesto como un cálculo adicional, usted simplemente le da aquí a que sí para que seleccione el cálculo o la forma del cálculo de la parte superior que implica un cálculo adicional al que está por defecto. Sencillamente cambiando aquí de no a sí. En las demás pestañas podemos rectificar los puntos decimales igualmente como van a salir en la factura, que lo vimos en apartados anteriores, y Mónica más o menos nos indica o nos muestra cómo se vería esa cantidad y cómo se calcularía en base a estas modificaciones. Los demás apartados no los vamos a modificar por ahora, porque principalmente el que afectamos es este. Este es algo que se va a aplicar en todas las facturas individualmente de que usted haya seleccionado una, dos o tres facturas de forma simultánea. Aquí le damos a aceptar para que Mónica acepte estos cambios. Nos dice que los valores han sido actualizados y simplemente con presionar una tecla salimos de ahí. Aquí ya le damos a retornar porque hemos hecho las configuraciones de lugar de las facturas para seguir con el próximo apartado. En el próximo apartado tenemos la opción de que podemos cargar en dado caso tengamos a disposición el logo de la compañía en imagen. Mónica tiene la disposición de que puede cargar imágenes del tipo JPG o PNG, preferiblemente del tipo PNG, que es un tipo de imagen que guarda una buena profundidad de píxeles que permite ser modificada por la mayoría de los editores de imágenes, tales como Photoshop o Paint. Entonces,
aquí simplemente le damos a buscar esa imagen, donde sea que la tengamos. Aquí simplemente nos lleva a la carpeta que tiene Mónica por defecto para estas imágenes. Nosotros igualmente podemos navegar e ir donde se encuentra esa imagen guardada con un formato adecuado. Y en este caso vamos a cargar esta que Mónica tiene aquí por defecto, simplemente dándole doble clic. Igualmente podemos seleccionarla y darle a Enter. Aquí se supone que Mónica debería mostrarnos una vista previa, lo único que parece que no la tiene disponible, pero aquí nosotros veríamos cómo se vería ese logo inmediatamente carguemos la imagen. Ya después de esto, después de haberla cargado, simplemente le damos a aceptar. Mónica dice que ese registro fue modificado y sencillamente se guarda ese cambio. Si nosotros, ya habiendo hecho todos estos cambios en cada uno de los apartados que tenemos disponibles, retornamos hacia atrás y luego entramos a básico de nuevo, vamos a ver que aparece la sexta opción, que es para los números de comprobantes fiscales. En este caso, si le damos aquí, nos van a aparecer los diferentes números de comprobantes fiscales que tenemos a disposición y las opciones para agregarlos, modificarlos o eliminarlos. En este caso vamos a ver, porque hay una anomalía que tenemos que entender para poder introducir los números de comprobante fiscal. Dado caso querramos introducir un número de comprobante fiscal, que hayamos ido a la DGI, adquirido un intervalo numérico o simplemente un formulario que tenga este intervalo, simplemente le vamos aquí a agregar y consideramos la siguiente información. Cuando se creó esta versión de Mónica, que es la 8.5, en ese entonces se utilizaban un tipo de número comprobante fiscal y la longitud de ese número comprobante fiscal era aproximadamente o igual a 19 dígitos. ¿Qué pasa con los números comprobantes fiscales que se están utilizando hoy en día? Por ejemplo, ahora mismo que estamos en el mes 8 del 2025, se utiliza todavía lo que son los tipos de comprobantes fiscales B15. Hay otros números de comprobante fiscal que se utilizan para lo que son las entidades informales, pero principalmente ahora mismo se están utilizando lo que son los tipos de comprobantes fiscales B15 y E45, que es a la nueva tendencia, es hacia donde se está emigrando, hacia la utilización de lo que son los números comprobantes fiscales E45, que son un tipo de número comprobante fiscal digital, que vienen con nuevos cambios. Incluso es un poquito más extenso que el B15, pero la mayoría todavía de las compañías están utilizando el tipo de comprobante B15. ¿Qué sucede? Si en Mónica no introducimos un número de comprobante fiscal equivalente a 19 dígitos, el sistema nos va a dar error y no nos va a permitir introducir dicho número de comprobante fiscal. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hasta cierto punto engañar el sistema para que él acepte que le introduzcamos ese número de comprobante fiscal. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, el número de comprobante fiscal B15 está compuesto aproximadamente por 11 símbolos, incluido el B15. A partir de ahí, todos los demás factores del número de comprobante fiscal son numéricos. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar las últimas 8 cifras del número de comprobante fiscal y la vamos a colocar en este apartado. Por ejemplo, si nosotros en primera instancia por primera vez conseguimos un número de comprobante fiscal B15, la nomenclatura sería la siguiente. Esta sería la nomenclatura. Ustedes se fijan, aquí por un ejemplo tenemos aproximadamente 7 ceros y un 1, que sería nuestro primer número de comprobante fiscal. Y estos serían los últimos 8 dígitos del número de comprobante fiscal. Lo que nos resta a partir de estos 8 últimos símbolos es el B15, el cual solamente son 3 símbolos. Y en este apartado aquí, para poder llenar dicho apartado, se requieren 11 símbolos, como lo indica aquí en el encabezado. Se requieren 11 símbolos. ¿Cómo nosotros engañamos al sistema para que figure como si estamos introduciendo
11 símbolos cuando simplemente estamos introduciendo 3, hacemos lo siguiente, colocamos por un ejemplo un punto, que eso equivaldría a un dígito, luego colocaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios en blanco. Y luego de esos 7 espacios en blanco, que con el punto serían 8 símbolos, le ponemos el B15 que comprenderían los 3 faltantes. Y ahí tendríamos 11 símbolos en nuestro número comprobante fiscal. Y con eso sería suficiente para que el sistema acepte nuestro número comprobante fiscal, porque le estamos introduciendo 19 símbolos, aunque no todos pertenezcan al número comprobante fiscal. En este caso aquí le colocamos la disponibilidad. Vamos a suponer que nosotros hayamos ido a la DGI y hayamos conseguido 500 números comprobantes, que esto iría desde el B15 terminado en 01 hasta el B15 terminado en 500. Y simplemente le damos a aceptar. Mónica dice que este número ha sido inscrito y perfectamente nos los acepta. Entonces aquí nos aparece la disponibilidad e igualmente la fecha en que lo introdujimos. Igualmente nos dice que este número comprobante está activo. ¿Qué sucedería si nosotros introdujéramos mal el número comprobante fiscal? Vea lo que sucede. Si, imagínese que usted decide poner aquí el B15 23 ya usted no tendría más dígitos para introducir en el siguiente apartado. Imaginemos que aquí usted le indica a Mónica que tiene igualmente los 500 números comprobantes disponibles. Si le da a aceptar en este momento, Mónica le va a dar un error sencillamente y no lo va a dejar inscribir ese número comprobante fiscal porque no cumple la característica que el sistema tiene como válido para esos criterios. Entonces en este caso usted tiene que hacer lo que yo le indiqué anteriormente para que Mónica pueda aceptar el que usted le introduzca ese número comprobante fiscal. Entonces aquí ya después de haber introducido nuestro número comprobante fiscal, simplemente le damos a retornar y recuerde, cada vez que estemos en el apartado parámetros que nos libera esta ventana, para poder hacer que se apliquen los cambios, todas las configuraciones que se hagan aquí en el apartado parámetros, tenemos que salir del sistema para que esos ajustes puedan ser grabados por el sistema e igualmente puedan ser aplicados. Hay algunas informaciones que no van a aparecer hasta que nosotros no salgamos del sistema, por ejemplo, como la información que se encuentra aquí debajo del nombre de la empresa. Si nosotros salimos de la empresa y entramos nuevamente, ya veremos que esa información sí aparece. Entonces, mis queridos youtubers, esto sería todo por hoy. Recuerde que simplemente estamos en el apartado de crear la empresa. Más adelante estaremos publicando los videos para el manejo de los diferentes apartados, como es el de facturación, la creación de un punto de venta, el llenado del inventario, la creación de clientes y proveedores y demás. Cualquier duda o comentario nos las dejan en el área de comentarios. Si te gustó el video, no olvides dar tu like, suscribirte para que así estés al tanto y te llegue. Igualmente activar las notificaciones para que así cada vez que publiquemos videos te llegue esta notificación y puedas aprovechar al máximo lo que son estos pequeños cursillos. En este caso estamos en lo que es el manejo básico de Mónica o en el manejo de Mónica. Y más adelante estaremos publicando, como les había indicado, todos los demás apartados de este software. Así que eso sería todo por hoy. Nos vemos en una próxima.